El proyecto Cinemaldia 70, Todas las historias posibles, es uno de los proyectos más ambiciosos del festival a medio y largo plazo. Zinemaldiak eta Elias Kerejeta Zine Eskolak martxan jarri zuten proiektu bat da, eta proiektu honekin Zinemaldiaren artxibo historikoa ikertu eta ezagutu nahi dugu, eta baita ere gizarteari eta ikerlariei ezagutaraztea eman nahi dugu. Estamos hablando de un archivo que contiene revistas, pero también una abundante documentación en papel, cartas, documentación administrativa, también fotografías, imágenes en movimiento en diferentes soportes magnéticos y digitales, y lo que estamos haciendo es todo un trabajo para que puedan ser consultables. El objetivo es crear un archivo vivo, un archivo que pueda contar muchísimas historias y sobre todo historias que tradicionalmente han quedado en la sombra de los relatos canónicos o más convencionales sobre el festival. Las películas de hoy. Inezizkien herritarrei eta ikuslei pelikulak zinematografikoki aztertzeko gaitasuna izan zezaten. Fue la primera vez que se contempló un espacio propio para estudiantes de cine en el festival. En el primer año de vida del proyecto estudiamos el impacto que tuvo la transición democrática en el Festival de San Sebastián. En este segundo año de proyecto hemos estudiado los mecanismos y el funcionamiento de la censura cinematográfica franquista. Nuestra investigación ha puesto el foco en la censura sufrida por el ciclo retrospectivo del New American Cinema. Asko puztu gaitu, ze azkenean izan da ia 70 urteko artxibo bati eskua sartzea, han egon gea lanean 9 hilabetez, eta azkenean instituzio batek horrelako finantzak eta laguntza ematea artxibo bati, artxiboak bizirik egotea eragiten du, ez? Guretzako proiektu hau zinemaldiaren kontzeptu zabalago baten barruan dago. Zinemaldia hitzak zinemaren denbora esan nahi dugu, eta guk pentsatzen dugu zinemaren denbora ez direla iraileko 9 egun horiek bakarrik, baizik eta urte guztian zehar gertatzen dela. Artxiboaren proiektu hau adibide bat da, baina baita ere adibide izan daitezke ikusmira berriak egoiliar programa, edo beste publikazio, programa publiko, ikerketak, edo Elias Kerejeta Zinema Eskolan parte hartzea baita ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Este proyecto no hubiera sido posible ni siquiera ponerlo en marcha si no hubiera sido gracias al patrocinio y a la generosidad de Loterías y Apuestas del Estado. La cultura entra de lleno en ese ADN de Lotería de intentar promocionar la igualdad. Por lo tanto, queremos estar acompañando a la sociedad en todo aquello que sea de interés, que sea de actualidad, que promueva el desarrollo social y además favoreciendo en la medida de lo posible la igualdad en el acceso y la redistribución de oportunidades entre todos los ciudadanos. Es un proyecto complejo, pero que tiene un primer horizonte muy claro, que es el año 2022. No solo es el 70 aniversario del Cinemaldia, sino que también es el momento en el que queremos abrir estos materiales, queremos hacerlos públicos para que investigadores, creadores, curiosos, cinéfilos se aproximen a él y cuenten nuevas historias. Es una oportunidad única de no solo recuperar una memoria de alto nivel cinematográfico, sino además, a través de las nuevas tecnologías, colaborar en que ese material sea accesible en condiciones de igualdad a todos los sectores sociales, independientemente de que puedan ir al festival o no puedan ir al festival. Estamos trabajando en colaboración con varias instituciones, el Media Lab de Tabacalera, Filmoteca Vasca. Y también se ha sumado en este año la Fundación Kutxa, que nos aporta, entre otras cosas, gran cantidad de material fotográfico relacionado con el festival. Pentsatzen dugu gaur nor garen jakiteko gure historia ezagutu behar dugula, eta baita ere momentu berezi honetan jakiteko zinemaldiak eta zinema jaialdiak nora jo behar duten jakin behar dugula nola iritsi geran gaur eguneraino.